Cuando Cristo vuelva es el título de la lección que hemos estado considerando a través de estas semanas. Y hemos dicho que cuando Cristo vuelva, hermanos, amigos, lo hará literal, lo hará evidente, lo hará visiblemente a toda la humanidad. Cuando Cristo vuelva, hermanos, Él se manifestará descendiendo de los cielos con los ángeles de su poder. Cuando el Señor vuelva por segunda vez, dice la palabra de Dios que todos los muertos van a resucitar y los que estén vivos físicamente hablando van a ser transformados. Pero algo más que las personas a veces se preguntan es, ¿qué pasará con los cielos y la tierra cuando Cristo vuelva? ¿Qué sucederá con todo esto? ¿Continuarán existiendo como hasta ahora? ¿Será renovada la tierra de manera que llegue a ser un paraíso como lo fue el huerto allá en Edén? ¿Será transformada en un hábitat espiritual adecuado para personas con cuerpos espirituales? ¿Qué va a suceder cuando Cristo vuelva en relación a esta tierra y a los cielos que vemos ahora? La realidad, hermanos, es que la Escritura nos dice enfáticamente que los cielos y la tierra serán destruidos. Cuando Cristo vuelva, estos cielos y esta tierra dejarán de existir. Y quisiera empezar, hermanos, explicando esta lección, definiendo algunos conceptos importantes que podemos notar en la palabra de Dios. Primeramente, la palabra cielos. Cuando hablamos de que los cielos y la tierra serán destruidos, la palabra cielos viene de la palabra hebrea shamayim, y en el griego se usa la palabra ouranus. La palabra tierra proviene de una palabra hebrea que es eretz, mientras que en el griego se usa la palabra ge es tierra. Cuando hablamos de cielos, hermanos, nosotros vemos en la Escritura que la palabra cielo se utiliza de tres maneras diferentes. Se usa para hablar del cielo donde vuelan las aves, se usa para hablar del cielo, allá el espacio exterior donde están los cuerpos celestes, y también en la Biblia encontramos la palabra cielos en referencia al lugar donde mora Dios. Cuando hablamos de tierra, la palabra tierra se usa en la Biblia para referirse al planeta en el cual nosotros vivimos o a la materia de la cual está hecho, en el sentido del suelo, de la tierra, del terreno físico. Y hermanos, un detalle importante es que en la Biblia la palabra tierra no se utiliza en referencia a las personas, no. Para hablar de la gente en este sentido global, en la Biblia se utiliza en ocasiones la palabra mundo, que en griego es la palabra cosmos. Y cuando se habla de mundo, sí, a veces se refiere a este mundo físico, pero también muchas veces se utiliza mundo para hablar de las personas. Pero la palabra tierra como tal no se utiliza en la Escritura en referencia a las personas. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 5, segunda de Pedro 3:5, dice así la palabra de Dios: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Verso 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Y si ustedes se fijan en estos dos versículos encontramos a ambos términos. El término tierra junto con los cielos, ¿verdad? Y también encontramos el término mundo. Y la tierra, hermanos, que creó Dios con su palabra, la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, como explica aquí el apóstol Pedro, es este planeta, es este globo terráqueo. Ese es, ¿verdad?, el significado de aquí de la palabra tierra. Mientras que el mundo que pereció anegado en agua hace referencia particularmente a los hombres impíos que Dios destruyó en el diluvio. Tierra y mundo, hermanos, son palabras diferentes. Tierra en el griego es y mundo es
se me fue, cosmos es la palabra mundos, ¿ok? Y entonces son términos diferentes y las personas están incluidas en la palabra cosmos, ¿verdad? Mundo. El punto, hermanos, en esta lección no es lo que sucederá con las personas cuando vuelva Cristo, que es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Pero en esta lección quiero que enfaticemos lo que va a suceder con los cielos y con la tierra física en la cual nosotros vivimos, los cielos y la tierra que nosotros vemos a nuestro alrededor. La palabra de Dios nos enseña que simplemente van a dejar de existir, que tendrán un fin y que cuando Cristo venga, todo lo que existe será destruido. Y lo vamos a ver ahorita con textos claros en cuanto a esto que estoy afirmando. Pero lamentablemente, hermanos, hablando y continuando con definición de términos, lamentablemente hay grupos religiosos materialistas que enseñan que la tierra no va a ser destruida. Puede ser que por ahí hayan llegado alguna vez a su casa enseñando que la tierra va a permanecer para siempre y que Dios la va a renovar convirtiéndola en un paraíso, así como fue allá en el huerto de Edén. Y estas personas pues tuercen las escrituras, tuercen las profecías allá en Isaías capítulo 11, donde Isaías está profetizando acerca del reino que iba a establecer el Mesías, el Cristo cuando viniese, de la paz que iba a haber en ese reino y del carácter de los ciudadanos del reino. Y tuercen y lo toman literal de esta manera. Y no es así. Ellos utilizan algunos pasajes, hermanos, para afirmar que la tierra no va a ser destruida y que va a permanecer para siempre. Algunos textos que usan son como este, Eclesiastés capítulo 1, versículo 4, que dice: generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Y dicen, ahí está, la tierra siempre va a permanecer. Citan, por ejemplo, en los Salmos, en el capítulo 37, versículo 9, que dice: porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y dicen, ahí está, vamos a heredar la tierra, vamos a vivir en ella. Citan el versículo 29 de este mismo capítulo 37, que dice: los justos heredarán la tierra y vivirán siempre sobre ella. Dice, ahí está, vamos a vivir en este mundo. Citan las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5, versículo 5, y dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dicen, ahí está, es lo que vamos a heredar, la tierra, este mundo. Pero no es así, hermanos. Y hay que entender, hermanos, lo que dice la Escritura, y hay que entender lo que estos pasajes nos están enseñando. Hace poco, en casa de la hermana Pacheco, tuvimos un estudio con 2 señoras testigos de Jehová y estuvimos como 3 horas y este era el tema que estuvimos tratando y pues dábamos razón de la esperanza que hay en nosotros, de una esperanza en los cielos, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible allá en los cielos. Y citaban textos como estos y me decía una de las señoras: ¿a poco usted sabe lo que va a hacer en el cielo? Dice, porque yo sí sé lo que voy a hacer aquí en la tierra, me decía ella. Y le digo, yo sé que ustedes esperan aquí en la tierra andar ahí con los leones, con los lobos, con los osos y que los niños jueguen con las serpientes. Y esa es la esperanza que ustedes tienen. Le digo, pero nuestra esperanza está en los cielos, nuestra ciudadanía está en los cielos. La esperanza que el Evangelio revela es allá en los cielos. Y leíamos muchos textos. Pero estas ilustraciones que ellos mismos utilizan en sus revistas, hermanos, es exactamente la esperanza que ellos tienen. Un día vivir aquí en la tierra, ¿verdad? Andar recolectando frutos, traer sus canastas llenas de tomates colorados y que los niños anden jugando allá con las víboras y con los tigres. Y dicen, esto es lo que Dios prometió. Pero esto es un error, hermanos, no es así. Y en este sentido, hermanos, hay 2 cosas que conviene explicar en cuanto a estos pasajes que ellos utilizan. El hecho de recibir la tierra por heredad y el hecho de que la tierra permanece para siempre. Hay que recordar, hermanos, que el pueblo de Israel estuvo esclavo allá en Egipto
y Faraón los trató con dura servidumbre, pero Dios prometió sacarlos y Dios prometió llevarlos. Desde allá Abraham ya le había prometido darles por herencia perpetua una tierra mejor, la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Y Dios utilizó a Moisés para sacar el pueblo de Egipto y llevarlos por el desierto y llevarlos hasta Canaán. ¿Sí? La frase recibir la tierra por heredad, hermanos, en un principio tenía este significado. Para ellos, hermanos, salir de la esclavitud para ir a una tierra propia, a una tierra fértil, a una tierra próspera, a una tierra llena de bendiciones, pues era, hermanos, lo más grande que ellos podían en ese momento tener como noticia, como buena nueva para ellos. Pero con el tiempo, hermanos, esta frase de recibir la tierra por heredad y esta esperanza que ellos tenían, que abrigaban, con el tiempo llegó a convertirse en una expresión proverbial. ¿Sí? Una expresión proverbial. Y en ese sentido, hermanos, la usó David en los Salmos, la usó Salomón en Eclesiastés, la usó el mismo Señor Jesucristo en las bienaventuranzas ahí en Mateo 5. Recibir la tierra por heredad jamás llegó a significar, como algunos lo aplican, a una era futura. Recibir la tierra por heredad jamás llegó a significar que después, cuando Cristo viniera, no la primera vez, sino la segunda vez después, entonces esta tierra se iba a convertir en un paraíso terrenal y que entonces íbamos a morar aquí. Eso no es lo que implicaba recibir la tierra por heredad. Era una expresión proverbial, hermanos. Representa, ¿verdad?, esta expresión, algo que se iba a recibir en esta vida presente, en el tiempo, mientras vivamos en esta vida. Recibir la tierra por heredad quiere decir, hermanos, que ahora en esta vida, ya sean los justos, los mansos, los que anden en los caminos de Dios, recibirán las bendiciones supremas y la felicidad verdadera. Por ejemplo, hablamos de la paz, hablamos de la tranquilidad, hablamos del contentamiento, hablamos del gozo, de la familia espiritual, de la providencia del Señor y mil cosas que ahora en esta vida nosotros recibimos si vivimos de acuerdo a la manera que Dios nos indica que debemos de vivir. Por ejemplo, allá en Marcos capítulo 10, versículo 29, respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, su hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí, del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. En este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero aquí en esta vida, hermanos, si nosotros hacemos lo que dice el Señor y estamos dispuestos a darle a Él el primer lugar y estamos dispuestos a dejarlo todo por seguirle a Él, dice, en esta vida van a tener 100 veces más. Y es cierto, hermano. A través de la familia espiritual, a través de nuestros hermanos alrededor del mundo, es que tenemos todas estas provisiones que Dios menciona aquí, el Señor Jesús. Pero en esta vida. Pero hay que estar dispuestos a vivir como el Señor está diciendo. Podemos leer allá en Timoteo, en la primera carta, capítulo 4, versículo 8, dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Sí, hermanos? No pensemos que en esta vida todo es dolor, todo es sufrimiento, todo es agonía, todo es desgracia, desdicha, porque no es así. Sí, pero dice aquí que si nosotros nos ejercitamos en la piedad tiene promesa para esta vida también. Hay muchas bendiciones, hermanos, que mientras nosotros seamos personas piadosas, por consecuencia, también vamos a tener esta clase de promesas que vienen derivadas de una vida de piedad. Dice ahí en la carta a los Filipenses capítulo 4 versículo 6, dice: por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hablaban estas señoras con las que platicábamos, la hermana Pacheco y yo, de que este mundo de maldad y este mundo de guerras y que terremotos y que enfermedades y que esto y que el otro, y que para ser feliz necesitamos vivir en un paraíso como era el huerto del Edén. Y explicábamos esto precisamente. Es cierto que vivimos en un mundo de pecado y de maldad, pero tenemos promesas de Dios para esta vida presente. Si nosotros andamos en sus caminos y guardamos sus mandamientos. Aquí el apóstol Pablo habla de que no vivamos afanosamente, sino que pongamos a través de la oración todas nuestras necesidades, todas nuestras súplicas a Dios, y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones. Le decía a Pablo y Silas cuando estuvieron allí en Filipos y tuvieron oposición de la gente y los entregaron a las autoridades y los azotaron con varas en sus espaldas y los metieron a la cárcel y los pusieron en el calabozo de más adentro y estaban encadenados y sus pies estaban en el cepo. Decía la Escritura que a medianoche estaban cantando himnos a Dios y estaban orando y los presos los oían. Ellos eran felices. Había un contentamiento que los azotes y las cárceles y las cadenas no podían quitarles. Porque esto no depende de las circunstancias externas, depende de lo que hay dentro de nosotros. Sí, hermanos, así es. El punto es que uno es bendecido en este mundo si nuestro carácter y nuestra vida resulta en una relación correcta con el Señor. En este sentido, hermanos, la bendición coexiste con la condición. Si se da una cosa, automáticamente se va a dar la otra. Lo que en esta vida, hermanos, los que seamos piedosos, seamos fieles al Señor, también en esta vida vamos a recibir bendiciones, privilegios y sobre todo bendiciones y privilegios espirituales que las cosas de este mundo no pueden otorgar, que el dinero no puede comprar. Esto es, hermanos, a lo que se refiere la Escritura con recibir la tierra por heredad, proverbialmente hablando. Pero otra cosa, hermanos, ¿qué significa que la tierra permanece para siempre? ¿Significa que será eterna y que nunca va a ser destruida? Porque a veces leemos y pues es que si ahí dice. Pero como decía ahorita el hermano Carlos en el estudio, a veces no escudriñamos, no indagamos, no inquirimos en la palabra de Dios. Y si no inquirimos, podemos ser movidos de esa esperanza que nosotros tenemos. La frase para siempre, hermanos, viene de una palabra hebrea que es olam. Y grabes esta palabra, olam. Sin embargo, en la mayoría de las veces, olam no hace referencia a algo que no tiene fin, excepto cuando se refiere, por ejemplo, a la eternidad de Dios. ¿Sí? Ahí sí. Pero, hermanos, muchas cosas hay en la Escritura que se describen con esta palabra hebrea que es olam, es decir, perpetuo o para siempre se traduce. Sin embargo, estas cosas han tenido fin. Y esto es algo muy evidente, muy claro. Por ejemplo, allá en Génesis capítulo 17, versículo 7, dice la palabra de Dios: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Dice, por pacto perpetuo. Y esta palabra perpetuo es olam, para siempre. Y dice, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, ¿verdad? Para siempre. Y seré el Dios de ellos. Versículo 10 dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Este pacto perpetuo, este pacto para siempre, este pacto olam en hebreo, era la circuncisión de todo varón en el pueblo de Dios. ¿Sí? Y repito, ese es el significado de la palabra.
Pero en realidad la circuncisión, hermanos, fue algo perpetuo, fue algo para siempre, fue algo que nunca tuvo fin, que nunca terminó. Podemos darnos cuenta que no fue así. No fue así. En Gálatas capítulo 5, para comprobar esto, versículo 2, dice: he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Dice el verso 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Tiene algún valor hoy en día la circuncisión? No. En Cristo, hermanos, no hay valor alguno en estar o no estar circuncidado. Si nosotros creemos que debemos circuncidarnos para tener el favor de Dios, estamos en un error. La circuncisión llegó a su fin. Pero es que era Olam, era para siempre, era perpetuamente, era un pacto. Llegó a su fin con Cristo Jesús. Ya no más. Ya no es un mandamiento que hoy en día esté vigente para todos nosotros. Ya no. La Pascua, hermanos, dijo Dios que era estatuto perpetuo, estatuto para siempre. Y podemos ver ahí en el libro de Éxodo 12, verso 14, verso 24. Sin embargo, hermanos, bajo el nuevo pacto ya no se celebra más la Pascua. Ya no. Tuvo su propósito y aunque era Olam, era para siempre, tuvo su fin. Los hijos de Aarón debían cuidar el lugar santísimo y llevar puestas las túnicas sacerdotales, y dice la Escritura, perpetuamente. Nuevamente se usa el mismo término, Olam. Sin embargo, todo esto terminó al haber un cambio de sacerdocio, hubo un cambio de ley, dice Hebreos 7, versículo 12. Cambio de ley. Ya no hay más sacerdotes como en aquel tiempo y tampoco hay túnicas especiales que ellos deben de llevar. Los hijos de Aarón debían recibir una porción de los sacrificios perpetuamente. Sin embargo, también el sacrificio de animales ya terminó. Ya no traemos corderos aquí para degollarlos y ofrecerlos en holocausto sobre un altar. Ya no se hace eso. Ya terminó. Y aunque era perpetuo, tuvo un fin. El sacrificio anual que se hacía por la expiación de los pecados del pueblo era un estatuto perpetuo, para siempre. Sin embargo, también este mandamiento ya no es practicado más. Y así, hermanos, sucesivamente podemos ver cómo esta y otras referencias en la Escritura nos muestran muchas cosas que, aunque en un principio fueron declaradas perpetuas o para siempre, no implicaba que serían eternas, no implicaba que nunca tendrían fin. En este mismo sentido, la tierra es Olam. Es decir, la tierra continúa, la tierra se mantiene, la tierra resiste al paso del tiempo, al paso de los años. Como dijo ahí a Salomón en Eclesiastés, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece, y es verdad. Sí. Y un día todos nosotros, esta generación, nos vamos a ir de este mundo, vamos a morir si es que Cristo no viene antes. Y la tierra va a seguir. Y vendrán nuestros nietos y bisnietos y acabará esa generación y la tierra va a seguir. Mientras no venga Cristo, la tierra va a seguir. En ese sentido es Olam. Resiste al paso del tiempo, de los años, pero eso no implica que no va a tener un fin. Eso no implica que va a ser eterna. No, hermanos, y debemos entender estos conceptos. La tierra no es eterna, la tierra tendrá un fin. La tierra, después de haber cumplido su propósito, está destinada para la destrucción. Vamos viendo, hermanos, lo que la Biblia nos enseña, la enseñanza escritural en cuanto a esta afirmación que estamos haciendo. En el Salmo capítulo 102, versículo 25, dice la Escritura: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y está hablando, hermanos, de esta tierra que vemos, que palpamos, y estos cielos que pueden ver nuestros ojos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán,
Como vestidos los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Y noten, hermanos, lo que está haciendo aquí el salmista. Él está haciendo un contraste entre Dios todopoderoso, entre Dios eterno, entre Dios que no tiene principio y no tiene fin, comparado con la tierra y los cielos que existen ahora. Mientras que Dios es eterno, la tierra, hermanos, perecerá. Como la ropa vieja que ya no sirve, hermanos, y la desechamos y es mudada. Así mismo sucederá con esta tierra. Sí, es lo que está diciendo aquí el salmista. La palabra perecerán, hermanos, viene de una palabra hebrea que es abad. Y esta palabra abad significa ser destruido. Dice el diccionario expositivo de palabras del Antiguo Testamento, dice abad. Perecer, morir, perderse, descarriarse, arruinarse, sucumbir, ser cortado, fallar. Dice el diccionario, la palabra aparece en todas las ramas de las lenguas semíticas, incluyendo arameo bíblico. En hebreo bíblico, durante todas sus épocas, el término se constata unas 120 veces. Básicamente, abad se refiere a la desaparición de alguien o de algo. En su acepción más fuerte, el vocablo quiere decir morir o dejar de existir. Y es lo que dice el Señor que va a pasar con esta tierra. La tierra va a dejar de existir, va a perecer. Estos cielos y la tierra que Dios creó con el poder de su palabra, perecerán, morirán, llegarán a su fin, dejarán de existir. En comparación con Dios, que Él nunca dejará de existir, sino que para siempre permanecerá. Curiosamente, hermanos, en la versión o perversión, traducción del Nuevo Mundo que utilizan los testigos de Jehová, porque ellos siempre cambian los pasajes a su conveniencia. Este no ha sido cambiado. Y noten cómo dice su propia versión que ellos utilizan. Y anote este texto para que usted cuando platique con ellos se lo cite. La traducción del Nuevo Mundo dice así: hace mucho que tú colocaste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos dejarán de existir, pero tú seguirás viviendo. Se desgastarán igual que una prenda de vestir, los reemplazarás igual que la ropa y desaparecerán. Pero tú eres el mismo y tus años nunca terminarán. Esto es exactamente, hermanos, lo que va a suceder con esta tierra y estos cielos que vemos ahora. El Señor dijo en Mateo capítulo 24, versículo 35, Mateo 24, 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Sí? Pasarán. Es decir, hermanos, estos cielos y esa tierra que han sido creados un día simplemente dejarán de ser, desaparecerán, perecerán, en contraste con la palabra de Dios que nunca dejará de ser. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18, dice el apóstol Pablo: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, ¿son qué? Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las cosas que se ven, hermanos, se utiliza aquí un término temporal. Es decir, que estas cosas que nosotros estamos viendo no son para siempre. No son para siempre. Las cosas que nosotros podemos mirar con estos ojos tendrán un fin. Están aquí tal vez por un poco de tiempo, pero después dejarán de existir. En cambio, las cosas que son eternas y que por lo tanto nosotros no vemos, estas siempre existirán. Siempre, hermanos, van a existir. No pasarán. No pasarán. Ayer el hermano Mario Peña me regalaba este léxico, lo compartía conmigo, Alfred Taggi, y busqué ahí la palabra temporales, que es proskairos,
Y dice temporal, momentáneo, pasajero. Y cita 2 Corintios 4:18. Así se aplica esta palabra. Las cosas que se ven. ¿Podemos ver este mundo? Sí. ¿Puede ver usted el firmamento? Sí. Dice Pablo, son temporales. Es decir, son momentáneos, son pasajeros. Ahorita están, pero llegará el momento en que ya no estarán más. Dejarán de ser. Dejarán de ser. En Hebreos capítulo 12, versículo 26, dice así la palabra de Dios: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Sí, hermanos. Clara la palabra de Dios como el agua en cuanto a los cielos y la tierra. Todas las cosas que pueden ser conmovidas. Y ahí entra todas las cosas que han sido hechas, incluyendo en esta categoría la tierra y el universo mismo, hechos por la palabra de Dios, van a ser removidas por el Señor, para que queden las cosas inconmovibles solamente. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y aquí Juan está describiendo en el Apocalipsis esa escena del juicio final cuando venga Cristo. ¿Y qué pasará con los cielos y la tierra? Dice que van a huir y que ya no va a haber lugar para tales cosas. Ya no. Y nuevamente utilizo este léxico griego-español del Nuevo Testamento. La palabra huyeron viene de una palabra griega que es feugo. Feugo. Y usted puede ver esta palabra en Apocalipsis 20:11, significa desaparecer, desvanecer. Los cielos y la tierra huirán, desaparecerán, serán desvanecidos. Cuando Cristo vuelva, ya no habrá lugar más para ellos. Ya no tendrán razón de ser o de existir. Habrán cumplido su propósito para lo cual fueron hechos y simplemente, dice aquí, desaparecerán. Sí. Los cielos y la tierra han cumplido su función. Y Dios nos ha bendecido a través de esta creación y fue hecha para el hombre y aquí vivimos, aquí Dios nos puso, pero llegará un momento en que ya no tendrán más propósito. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Sí, hermanos. Este es el destino final. Algunos afirman que Pedro se refiere aquí a la destrucción, no de esta tierra, sino de las personas impías, dicen ellos. Pero hermanos, la palabra griega no es cosmos. La palabra griega aquí es G. G. Y G, hermanos, hace referencia al planeta, al globo terráqueo. En ese sentido, hermanos, todo va a ser destruido con fuego. Todo absolutamente. Dice, guardados para el fuego en el día del juicio. Estos cielos y esta tierra. En el capítulo 3, pero el versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Cuando Cristo venga, esto es exactamente lo que va a suceder con estos cielos y con esta tierra. Todos los elementos que constituyen todo el universo, hermanos, ardiendo serán deshechos. Y todas las obras que existen, todas las obras hechas por Dios y hechas por los hombres, todo, dice, serán quemadas.
Vemos las ciudades grandísimas, vemos las casas, vemos automóviles, vemos construcciones, compañías, todo lo que existe en este mundo, todo lo que hay aquí, todo lo que ha sido creado, toda esta tierra, todo, dice, ardiendo se quemará. Versículo 11 y 12 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Se fundirán. Una vez ha derretido un malvavisco en el fuego. ¿Ha visto cómo se derrite? O el queso. Sí, hermanos, los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos se fundirán. El fuego lo quemará todo, hermanos. Los cielos y la tierra literalmente se van a derretir entre las llamas. Todo este cosmos, planetas, esta tierra, hermanos, todo lo que hay en ella, todo lo que se puede ver. Usted puede ver las estrellas, puede ver el firmamento, todo lo que se ve es temporal. Lo que no se ve es eterno. Todo esto llegará a su fin, todo, absolutamente todo. De alguna manera, hermanos, Dios hará liberar toda esa energía contenida en las galaxias, en las estrellas y en la tierra misma, y todas las cosas materiales llegarán a su fin. Sí. Dios puede hacerlo, Dios puede. Así como con su sola palabra lo creó todo, con su sola palabra de la misma manera lo puede terminar. Así como un día la palabra de Dios hizo venir un diluvio sobre la tierra, un día también la misma palabra de Dios va a destruir con fuego los cielos y la tierra que existen ahora. Todas las cosas, hermanos, todas las cosas físicas, todas las cosas materiales serán deshechas. Y entonces, hermanos, la dimensión espiritual, la dimensión eterna, será lo único que existirá después de que venga Cristo. Y este mundo físico, material, habrá pasado a la historia. La pregunta en esta mañana es, ¿está usted listo para el gran día del Señor? ¿Está usted preparado para cuando Él vuelva? ¿Anda usted en santa y piadosa manera de vivir? Ojalá que sí, porque como explicábamos en la primera lección, la venida del Señor será como ladrón en la noche. No hay fecha, no hay calendario que nos diga tal día viene Jesús. Será repentinamente. Cualquier día, a cualquier hora, el Señor puede volver. Y necesitamos estar preparados para recibir al Señor. ¿Cómo no debéis andar vosotros en santa y piadosa manera de vivir? Dice el apóstol Pedro. Todos debemos de vivir así. Si usted no ha obedecido el Evangelio de Jesucristo, usted no está listo para recibir al Señor. Si el Señor viene y usted no ha obedecido el Evangelio, va a ser un día muy triste para usted. Si usted no está perseverando en el camino de Dios, la misma cosa. Pero hoy es el día que el Señor nos da la oportunidad para hacer arreglos con Él, para ponernos en paz. Obedeciendo el Evangelio, nuestros pecados son perdonados y podemos tener la seguridad que estamos en paz con Dios. Y si Cristo viene, vamos a recibirle y vamos a estar con Él para siempre. Pero si usted no ha obedecido el Evangelio, tristemente el destino es otro totalmente opuesto. ¿Hay alguien esta mañana que quiera venir a Cristo? Que quiera confesar su fe en el Señor, que quiera ser bautizado para recibir el perdón de sus pecados. ¿Hay alguien que en este día quiera hacer arreglos con Dios? Hoy es la oportunidad que el Señor le da. Le invitamos de todo corazón.